Bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada de las Jornadas Nacionales de Justicia que se llevan a cabo en el marco del 30º aniversario de la creación de Fundejus. Les recordamos que para un mejor desarrollo mantengan sus micrófonos apagados y se conecten al dispositivo con auriculares. A continuación, hará uso de la palabra el presidente de Fundejus, el doctor Joaquín Darrocha. Hola amigas y amigos de Fundejus, en nuestra segunda jornada, como acaba de decirnos Emiliano, continuamos y tenemos el gusto de presentar a nuestra querida amiga Mónica Pinto, quien será presentada por Sergio Altieri inmediatamente, pero yo no quería dejar de recordar que siempre nos ha prestado una colaboración desde los distintos cargos que tuvo como secretaria académica, vicedecana y decana de la Facultad de Derecho, para que nuestra fundación pudiera tener continuidad y presencia pública. Y comentábamos recién con Mónica también la excelente noticia de que su secretaria académica y actual académica de la facultad acaba de ser elegida como futura vicedecana de la Facultad de Derecho. Me estoy refiriendo a Silvia Nona, que también forma parte del grupo de personas que van a colaborar con nosotros como disertante en una de las mesas. Doble motivo de agradecimiento y de alegría para nosotros, y luego de volver a decirte lo grato que es verte de nuevo y escucharte, sobre todo como una de las principales juristas argentinas y, me permito decir, del mundo. La presentación la va a hacer nuestro colega, el doctor Sergio Altieri. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En el marco, como dijo el presidente, de la segunda conferencia en el día de hoy, ustedes saben que son 4 conferencias, ayer llevamos la primera, hoy será la segunda y los próximos 2 días las 2 que restan. En este día tenemos la alegría de presentar a Mónica Pinto, una amiga de la Fundación, que va a dar la conferencia cuyo título es La senda de la administración de justicia en el ámbito internacional. Entre sus vastos antecedentes, solo tomaré algunos por pedido expreso de Mónica, que son, como todos sabemos, muy extensos. Mónica Pinto es profesora emérito de la UBA, es miembro del Instituto de Derecho Internacional, juez ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso de Gabón-Guinea Ecuatorial, miembro de la Comisión de Expertos para la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT, abogada en casos de derecho internacional, árbitro y miembro del Comité de Anulación en materia de arbitraje de inversiones. Integró y presidió los tribunales administrativos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Fue decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en los periodos 2010 a 2018. Profesora invitada en la Columbia Law School, París 1 y 2, Rowan, la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Escribió 5 libros y numerosos artículos. Y también, por supuesto, es integrante del Consejo Asesor de nuestra Fundación Fundejus. Mónica, te dejo en el uso de la palabra para escucharte. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sergio, por la introducción. Gracias, Chango, por esta invitación. Siempre es un placer estar en las actividades de Fundejus y, como diría algunos, llevamos tantos años juntos que es un placer seguir celebrándolos. Como les contaba Sergio recién, yo voy a hablar sobre la senda de la administración de justicia en el ámbito internacional. Espero que esto no sea muy largo. Me propongo tomar 4 o 5 puntos, empezar por lo que voy a llamar una famosa y tramposa sinonimia, después explicarles que no hay una administración de justicia en el ámbito internacional, luego me voy a dedicar a contar cómo se inicia esta judicialización internacional,
para luego pasar a lo que llamamos la proliferación de los tribunales internacionales, algunas notas sobre esa representatividad que tienen los tribunales y finalmente algunas conclusiones. Si no les parece mal, largamos. ¿Qué es lo que yo llamo una famosa y tramposa sinonimia? Lo cierto es que hace mucho tiempo ya que hay como una suerte de adquisición cultural que hace que todos hablemos de poder judicial, administración de justicia y justicia, como si se tratara de la misma cosa, y obviamente no se trata de lo mismo. Probablemente sean cosas parecidas, pero en todo caso a veces hace un poco de ruido que los términos se usen como equivalentes. No voy a extenderme mucho, pero todos sabemos que la justicia es un valor y que es aquello que debe regir la actividad de los jueces y de las juezas en el Poder Judicial, y que la administración de justicia debe estar organizada de modo tal de que podamos lograr la justicia. Sabemos que el Poder Judicial es eso, integrantes de magistratura, defensa, Ministerio Público, y que la administración de justicia incluye mecanismos orgánicos que tienen que ver con la cuestión jurídica y política, pero que permiten designaciones y otras cuestiones. En una sociedad mediática y globalizada, la percepción social de la justicia es un trabajo conjunto de quienes integran el Poder Judicial, las facultades de Derecho, los abogados que litigan, y también de todos aquellos que transmiten estas cuestiones por los medios masivos de comunicación. De ese modo, el prestigio o el desprestigio de la justicia es un ámbito en el que todos tenemos algo que ver. Probablemente el papel más descollante lo tengan los abogados, pero bueno. La justicia, entonces, es aquello que es lo que se exige, ¿no? La justicia es en la medida en que es exigida, en que es controlada, y esto es un dato también del ámbito internacional. Sin embargo, en el ámbito internacional, de las tres cosas, en realidad creo que hablamos de una, de justicia. Eventualmente hablamos de los jueces, pero no hablamos ni de administración de justicia ni de poder judicial. Esto es porque no se ha dado el sistema internacional un sistema de justicia, ni se ha enfocado sistémicamente en esta cuestión. La judicialización internacional ha sido muy gradual y paulatina, y consistió sustancialmente en el establecimiento de tribunales sueltos, no de un sistema de tribunales, y por ello en cada caso las reglas son distintas, también las composiciones, también los modos de ejercer la jurisdicción, aunque claramente se pueden inferir pautas comunes, ¿no? En este sentido, una de las pautas centrales es el carácter voluntario de la jurisdicción internacional. Los tribunales internacionales no tienen jurisdicción si los estados no se pronuncian claramente sobre este punto. En este sentido, cuando la Corte Internacional de Justicia, la que está en La Haya, dio su primer fallo de competencia contenciosa, señaló con claridad que el consentimiento de las partes confiere jurisdicción, pero que no hay formas determinadas de conferir esa jurisdicción. En términos más o menos similares, se expresó años después al decir que ningún Estado puede ser sometido al arbitraje sin su consentimiento. El arbitraje, como vamos a ver enseguida, es casi como la primera de las cosas que aparece en esta cuestión de la judicialización y es también una de las que últimamente tiene mucho vuelo. Entonces, la aceptación de jurisdicción por parte de los estados tiene que darse para el caso concreto, por acuerdo de partes para llevar una cuestión a un arbitraje o una solución judicial, o porque se aplique una cláusula compromisoria. Recuerdo también que en estos tribunales internacionales hay partes que no son estados, empresas o individuos, y en ese caso la posibilidad de acceder al tribunal en general está dada por el vínculo que se mantiene con el Estado que aceptó la jurisdicción, ¿no? ¿Cómo empieza esta judicialización? El ámbito internacional tuvo siempre tribunales. Parecería que al principio no hubo tribunales permanentes. Durante el siglo XVIII y XIX, ustedes saben todos que hay una suerte de convención no escrita que dice que el derecho internacional nace en 1648 con la Paz de Westfalia, así que este nacimiento está ubicado en el siglo XVII. De allí que se diga que en el siglo XVIII y en el siglo XIX los estados en general trataban de resolver sus controversias recurriendo a un tercero, pero siempre les quedaba abierta la puerta de poder hacer uso de la fuerza, era un modo válido de solución de controversias.
Y ese tercero al que se acudía cuando no se acudía a la fuerza, en general resolvía la controversia por los medios que le indicaban las partes y su decisión era firme y era final. Esto puede haberse parecido a un arbitraje. Lo cierto es que el auge del arbitraje se debe a una serie de tratados, los tratados Jay, que fueron celebrados entre Estados Unidos y Canadá en 1794 para resolver una cantidad de temas pendientes que tenían los dos estados. De hecho, si uno piensa un poco más cerca de casa, la redefinición de las fronteras latinoamericanas se logró a través del arbitraje, y la cláusula arbitral, esa que dice que en caso de controversia las partes recurrirán a arbitraje, ha estado presente en la mayoría de los tratados que durante todo el siglo XIX firmaron los países latinoamericanos. En general eran tratados de amistad, comercio y navegación. Así hay muchos tratados: Honduras y Nicaragua, Nicaragua y El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, Ecuador y Perú, Chile y Perú, etc. Digo, hay todo un tiempo en ese siglo XIX en el cual el arbitraje es como el recurso que está a mano, básicamente porque los estados ya estaban tratando de recurrir menos a la fuerza, no porque esto estuviera prohibido, sino básicamente porque era costoso. En 1899, justamente con base en estos argumentos de los costos de hacer la guerra, el zar Nicolás de Rusia convoca una conferencia de paz en La Haya, y en esa conferencia se va a crear una corte permanente de arbitraje, que es una lista de árbitros que proponen los estados que se hacen partes en la convención, y esa lista de árbitros está a disposición para que, planteada una controversia, las partes puedan elegir cada una de ellas un árbitro, estos dos elijan a un tercero, y esto se transforma en un tribunal arbitral que pueda solucionar las controversias, básicamente con base en el derecho que las partes le indiquen a los árbitros. Digo, la fluidez del arbitraje con relación al procedimiento judicial es que un procedimiento judicial está arreglado, hay tiempo para la demanda, para la contrademanda o respuesta a la demanda, réplica y dúplica, en tanto que en el arbitraje las partes son las dueñas de los tiempos que se fijan y después hay que cumplirlos, pero hay autonomía para fijar. La Corte Permanente de Arbitraje, que durante un tiempo sus inicios fue muy exitosa y después pareció caer en el olvido, ha vuelto a renacer, básicamente como en el periodo que voy a señalar más tarde, que es un periodo que coincide con la globalización, y al día de hoy no solamente soluciona controversias entre estados, de acuerdo a las estadísticas que consulté para esta conferencia, hoy hay 4 casos interestatales entre estados que está solucionando, pero también tiene 105 casos de arbitraje de inversión, empresa o individuo y estado, y tiene también 65 arbitrajes que tienen que ver con controversias surgidas de otros contratos. O sea, a fines del siglo XIX tenemos esta Corte Permanente de Arbitraje. Cuando ya la sociedad internacional se da la Sociedad de Naciones, la primera organización internacional en sentido estricto, a poco de andar, la Sociedad de Naciones es del 19, en 1920, se establece una Corte Permanente de Justicia Internacional, que no está prevista en el estatuto de la Corte de la Sociedad de Naciones, pero que va a ser algo así como la madre de la Corte actual, ¿no? Es un tribunal judicial internacional, tiene jurisdicción voluntaria, como yo les contaba, tiene 2 tipos de competencia: contenciosa para solucionar controversias entre estados y consultiva para actuar algo así como consejero legal de la organización. Esa corte también está instalada en La Haya, es un tribunal permanente y ocupaba el edificio que hoy ocupa la Corte Internacional de Justicia. La Corte Permanente desaparece formalmente antes de la guerra, en el sentido que cesa de trabajar antes de la guerra, pero formalmente, desaparece después de la guerra, cuando aparece Naciones Unidas en 1945. En este caso ya la Carta de Naciones Unidas trae un capítulo que tiene que ver con la Corte Permanente, la Corte Internacional de Justicia, que mantiene básicamente las mismas reglas que tenía la Corte anterior. Esta Corte, igual que su predecesora, solo conoce litigios entre estados y de opiniones consultivas que pueden ser pedidas por la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Seguridad y cualquier otro órgano con autorización de la Asamblea General.
Hoy por hoy la Corte Internacional de Justicia es el Tribunal de Derecho Internacional del mundo. A poco de andar esto, en el 45 se crean las Naciones Unidas, en los años 50, hay dos fenómenos que se van a dar paralelamente en el tiempo, y que van a tener incidencia sobre el tema de la judicialización. Por un lado están los procesos de integración regional, y por otro lado están los sistemas regionales de derechos humanos. Lo que van a tener los dos en común es que el escenario territorial es el mismo, es Europa Occidental. Cuando se crean las comunidades europeas, la del carbón y el acero, y la comunidad de la energía atómica, y luego más tarde la Comunidad Económica Europea, se genera un verdadero derecho intermedio, ¿no? Está el derecho nacional de los estados, el derecho internacional que crea estas instituciones, y el derecho comunitario de la integración, que es el que esos órganos generan. Para aplicar y para solucionar las controversias, las comunidades crean lo que se llamó en su momento la Corte de Justicia de las Comunidades, y que hoy, que las comunidades se han transformado en la Unión Europea, es la Corte de la Unión Europea, es la Corte de Luxemburgo, dije bien. Las reglas de creación y de funcionamiento están dadas por el derecho internacional. Pero a la misma época en que esto pasa en Luxemburgo, en Europa, los estados que habían salido de la Segunda Guerra Mundial se dan el primer tratado de derechos humanos, que es el Tratado de Roma, y ese tratado tiene dos instituciones: una Comisión Europea de Derechos Humanos, que es una instancia cuasi judicial, y una Corte Europea de Derechos Humanos. El tiempo pasó, la comisión fue desapareciendo. Hoy el Consejo de Europa, que es la organización regional madre de este sistema de derechos humanos, ha crecido en membresía, son 47 los miembros del Consejo de Europa, aunque debería de saber qué es lo que pasó con... No, Rusia debe seguir adentro, porque pese a la guerra con Ucrania mantiene el régimen democrático, entre comillas. Lo cierto es que en el 94, por un protocolo 11, se establece que solo existe la Corte está integrada por 47 jueces, uno por cada Estado miembro del Consejo de Europa, y los individuos acceden directamente a esa Corte. Esa cuestión de la cohabitación, si ustedes quieren, del sistema de integración regional y el sistema de derechos humanos, que al principio parece un dato solamente de los juristas, estamos acá para contarles la historia con algún charme que cambie los fríos datos de dar fechas, es una cohabitación que va a terminar generando, como digo yo, hijos. Y en algún momento la Unión Europea va a tener su área de derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, los tribunales de Luxemburgo van a ocuparse de temas que también se ocupan el Tribunal de Estrasburgo, y entonces en algún lugar va a haber cruces re interesantes. Por otro lado, el sistema de la Convención de Roma es algo así como el espejito mío, espejito mágico de los cuentos de niños, porque es el lugar donde el mundo entero se mira para tratar de ver cómo avanza en materia de derechos humanos. Y entonces el primero que avanza es el sistema interamericano, que en el 69 logra una Convención Americana de Derechos Humanos, y en el 78 logra establecer una Corte Interamericana de Derechos Humanos. La aceptación de la jurisdicción de la Corte también es voluntaria, por lo tanto no todos los estados partes en la convención, que son 24, son estados que hayan aceptado la jurisdicción de la Corte, solo 21, y en el 83 se establece la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que está prevista en la Carta de Banjul del 81. Ese esquema de trabajo va a tener un tribunal africano que se va a crear más tarde, que va a tener todas las idas y vueltas que tiene en África este tipo de emprendimientos, pero también, al igual que lo que pasa en el sistema europeo, en el que la Corte de Luxemburgo y la Corte de Estrasburgo encuentran puntos en común, en Europa hay como salidas, ¿no? Ayer que leía un último artículo para esta conferencia, porque las conferencias son siempre la excusa para que uno se ponga al día, el autor decía que estos eran como entry points, ¿no? Puntos de entrada. ¿Por qué? Porque a veces los estados no llegan a la Corte Africana de Derechos Humanos, pero plantean cuestiones de derechos humanos en sistemas regionales de naturaleza económica.
Por ejemplo, el ECOWAS, la Comunidad Económica del África Occidental, tiene un tribunal que suele hacerse cargo de este tipo de reclamos, y es bien interesante porque es básicamente ver cómo una instancia que no está inicialmente prevista para derechos humanos de algún modo suple las lagunas que se puedan plantear en ruta. En esos momentos también, inicios de los 80, aparece otro tipo de tribunales que no es de los más conocidos, que son los tribunales administrativos, ¿no? Que son los tribunales que se generan al interior de las organizaciones internacionales para poder solventar los problemas que tienen los funcionarios con la organización, porque en razón de la inmunidad de jurisdicción, esos funcionarios no pueden acudir al Poder Judicial local para solucionar sus controversias. Sin perjuicio que básicamente cuando se crea Naciones Unidas a los pocos años, en el 49, se establece un gran tribunal administrativo en la Organización Internacional del Trabajo, el Tribunal de la OIT, que hasta el día de hoy es el que satisface a la mayor cantidad de organizaciones internacionales. En el 80, en 1980, se crea el Tribunal Administrativo del Banco Mundial, donde yo tuve el placer de trabajar, pero que es un tribunal que es como el de la OIT, en el sentido que tiene una cobertura geográfica muy, muy amplia, ¿no? En todos los casos, estos tribunales básicamente tienen jurisdicción sobre cuestiones que plantean individuos contra las organizaciones, y las decisiones se basan en las reglas de empleo y en los principios generales de derecho que están en los estatutos de estos organismos. Digo, básicamente el tribunal está ahí como una suerte de guardián del debido proceso. Las cosas están así hay bastantes otros, pero digo, están así hasta inicios de los 90, que es el momento en el cual, por un lado, se puede hablar de las políticas neoliberales, pero también se puede hablar de un fenómeno un poco más global, que es la globalización. Y esa globalización va a ser fundamental para multiplicar las instancias internacionales de solución de controversias, ¿no? Los negocios globales, el comercio internacional, la inversión extranjera, por no mencionar sino algunos, requieren normas internacionales. Digo, no hay un Estado que pueda decirle a un inversor extranjero cómo tiene que hacer las cosas, esto se pauta internacionalmente. Y también es un momento en el cual, así como en el 45, cuando se establece el nuevo orden jurídico y político internacional después de la Segunda Guerra, hay un cambio respecto del orden anterior. Digo, lo anterior era el orden de Westfalia, un Estado al lado del otro, un orden horizontal donde cada uno se ocupaba de sí mismo, tenía algunos amigos, tenía recursos y se vinculaban por una cantidad muy pequeña de temas. En el 45 se cambia ese orden por un orden más bien vertical, en el cual organizaciones como la ONU generan espacios, yo los llamo canastas, ¿no? Pero espacios amplios en los cuales hay una enorme cantidad de temas que entran en los temas comunes. Digo, entra la salud, entra la aviación civil, entra la aviación, el comercio marítimo, digo, entra la cuestión económica, social y cultural. Y entonces ese orden, que es un orden multilateral, es el orden en el que vivimos, de algún modo empieza a reformatearse, diríamos hoy, con la globalización. ¿Por qué? Porque el modelo del Foreign Office, como dirían Kingsbury y Slaughter, que es el modelo de una cancillería tradicional, donde los diplomáticos saben barajar los temas, va a estar siendo reemplazado, comienza a ser reemplazado por algo que se llama el modelo de la gobernanza global. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una cancillería igual que la del Foreign Office, pero que cuando haya que ir a negociar, no sé, la pasta amarilla de los reactores nucleares, habrá que llevar a los físicos y a los ingenieros nucleares. Que cuando tengamos que discutir, y esto va a sonar conocido, vacunas, llevemos a los epidemiólogos, digo. La delegación del Estado no va a poder ser solamente una delegación que contenga o que esté conformada por personajes que manejen el derecho internacional y las relaciones diplomáticas, sino que se va a necesitar acuerdos, puntos de contacto en el fondo, ¿no? Entonces, este modelo de la gobernanza global requiere un actor nuevo. Y ese actor nuevo no es porque no existiera antes, sino porque va a tomar nuevas funciones, va a ser la organización internacional. Y acá se da algo interesante, porque la organización, que ya desde el 45 estaba pensada como un foro,
vengan los estados a mí y acá hacemos la conferencia y charlamos sobre el tema que a ustedes se les dé la gana, además de servir como foros, como lugares de reunión, para que los 193 estados del mundo confluyan en un solo lugar y no haya que ir viajando por cada uno de esos estados, las organizaciones se van a transformar en regímenes. ¿Qué es un régimen en esta tesitura? Kressner es uno de los que estudió el tema de los regímenes en el mundo internacional y define un régimen como un conjunto de principios, normas, reglas y procesos de adopción de decisiones respecto de los cuales convergen las expectativas de los actores en un determinado ámbito de las relaciones internacionales. Y entonces, nosotros vamos a ver que en esta década del 80 se va a trabajar en distintas áreas, esas áreas van a establecer instancias de solución de controversias y también toda una cantidad de decisiones, de normas, lo que en americano se llama las bylaws, que son algo así como las regulaciones, que no son un derecho tan duro como un tratado, pero que son importantes, y los estados y los otros actores involucrados en esos regímenes van a quedar de algún modo vinculados por esto. Les doy el primer ejemplo que tenía sobre esta cuestión, y son las relaciones comerciales internacionales. Digo, cuando se establece la ONU, queda la convicción de que todo lo que había pasado antes, la crisis del 30, etcétera, algo que no tenía que volver a suceder. Y entonces, ni bien largan Naciones Unidas, se piensa que tiene que haber una regulación internacional del comercio, ¿no? Estaba también en las 4 libertades de Roosevelt. Pero bueno, lo cierto es que se negocia y en 1947 se adopta un tratado que se llama la Carta de La Habana, que creaba una organización internacional del comercio. Esa Carta de La Habana se frustra volando rápidamente porque viene la Guerra Fría, porque la Guerra Fría, y disculpen la redundancia, congela todos los emprendimientos que tienen que ver con relaciones este-oeste, pero de esa carta sobrevive un capítulo que todos conocemos y hemos escuchado alguna vez hablar, que es el GATT, el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles Aduaneros, ¿no? Ese GATT va a trabajar, va a avanzar, va a generar un sistema propio de solución de controversias que está escrito en ninguna parte, pero va a andar, efectivamente va a ser exitoso, y un muy buen día, en 1994, ese sistema va a dar lugar a lo que llamamos el Acuerdo de Marrakech, que crea la Organización Mundial del Comercio. Esa Organización Mundial del Comercio tiene un ámbito de solución de controversias, tiene un órgano político que se llama el órgano de solución de controversias, que tiene capacidad para nombrar expertos, gente como cualquiera de todos nosotros, pero que sepa del tema, y los forma en paneles. El panel es una palabra horrible que la tradujimos del inglés sin demasiada rigurosidad. Son 2 o 3 árbitros, en general 3, que son los que van a tomar las primeras decisiones cuando hay controversias comerciales. Y luego esto puede ser apelado ante un órgano de apelación, que va a ser permanente. Digo, si los paneles, como se dice en la jerga de la organización, son 3 personas que cambian caso por caso, el órgano de apelación es siempre el mismo, y ese es el que está llamado a mantener la unidad del orden jurídico derivado de esto. El otro tema de esa época es el tema de las inversiones extranjeras, que siempre ha sido un tema muy álgido, depende de los contextos políticos de los gobiernos, esto es más importante o menos importante, pero bueno, lo cierto es que en el 66 en Washington se había adoptado una convención que genera un Centro Internacional de Arreglo de Controversias sobre Inversiones Extranjeras, y que tiene bastante poco trabajo, es el famoso CIADI, hasta la década del 90, en que las políticas neoliberales, la globalización, hace que los inversores del mundo crucen los océanos para invertir en otros lugares, y que su garantía esté dada por el hecho de que si hay una controversia, esa controversia se va a fallar en un ámbito internacional. El CIADI es un ámbito en el cual se arman tribunales arbitrales de 3 personas en general, a veces se puede poner un árbitro único también, y que soluciona estas controversias a través de un laudo que tiene carácter final y vinculante. Un dato del momento en el que vivimos, de los primeros años de la década del 90, es que en esa época se establece también un Tribunal Internacional del Mar,
a partir de una convención que se había adoptado en Naciones Unidas en el 82, y que es un tribunal permanente que está en Hamburgo, que también tienen que reconocer la jurisdicción de los estados y que básicamente resuelve las controversias en materia de buques. Quizás todos nos acordamos del caso de la fragata Libertad, que fue retenida por el gobierno de Ghana durante un periodo en el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que por el juicio que se llevó a Lightloss pudo ser liberada. En esta globalización hay como una segunda etapa que se da también con confluencia en dos ámbitos. Por un lado el tema de los derechos humanos y por el otro lado el tema de los tribunales internacionales en materia penal, ¿no? Todos coinciden que los tribunales internacionales penales responden a la globalización, son un emergente de la globalización. Si en el tema de los derechos humanos fueron generándose más tratados y cada uno de esos tratados vino con un comité y cada uno de esos comités con sus propios miembros y esos comités solucionaron conflictos entre personas y estados en materia de derechos humanos, a partir del año 82 en adelante, lo cierto es que los tribunales penales internacionales se generan a partir de una serie de cuestiones que tienen que ver con lo que se llama la globalización de los derechos humanos, ¿no? Así como Westfalia es el punto de partida del derecho internacional, es probable que la requisitoria que hace el juez Carzón del general Pinochet en los fines de los 90 sea la fecha de nacimiento de la globalización de derechos humanos. Lo cierto es que todo el proceso Pinochet demuestra que hay un interés internacional porque ciertos crímenes no queden impunes. Es decir, el mensaje es un mensaje calificado, no es que todas las violaciones de derechos humanos tienen que ser enjuiciadas, sino que el mensaje es mucho más focalizado. La comunidad internacional le dice basta a la impunidad de los más grandes crímenes de trascendencia internacional, o sea, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y la agresión. En el 93, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas crea un tribunal penal para la antigua Yugoslavia, para tratar las violaciones de derechos humanos y de derecho humanitario en la antigua Yugoslavia. En el 94, después del genocidio en Ruanda, Ruanda le pide al Consejo de Seguridad que le genere un tribunal como el de Yugoslavia, porque no tiene capacidad para juzgar a quienes habrían cometido ese genocidio, y a partir de allí se mantiene como una estampida para la creación de una Corte Penal Internacional. Esa Corte Penal Internacional se negocia por todos los estados, Argentina tuvo un papel interesante allí, se adopta un estatuto, el Estatuto de Roma de junio del 98, y el estatuto entra en vigor en el año 2002. Hoy en la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma está aceptado por 123 estados, ¿no? Estos tribunales, que son tribunales que juzgan personas en materia penal y no juzgan estados, son tribunales en los cuales se respetan las garantías del debido proceso previstas en los tratados de derechos humanos y en todos los casos hay una apelación, son tribunales con órgano de apelación. ¿Cómo se mide la legitimación de estos tribunales? Y bueno, la legitimación tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la calidad del tratado y la cantidad de estados partes en esos tratados que establecen los tribunales, tiene que ver la calidad de quienes los integran, este es un punto absolutamente importante, saber si quienes van a sentarse en estos lugares están preparados para ese tipo de funciones, y tienen que ver también con la efectividad que tienen sus sentencias. Si las sentencias producen más ruido, menos ruido, si son aceptadas o no son aceptadas. Digo, hay distintas formas de medir esta legitimidad. Pero hay un tema que yo querría tratar, que es un poco el tema de la representatividad de estos tribunales. Nosotros estamos sentaditos hoy acá, en Buenos Aires, Argentina, que es una ciudad hermosa, mi papá habría dicho que es una ciudad hermosa y yo lo endoso, pero a la que hay que venir, por la que no pasa nadie. Digo, aquí no se está de paso por la capital de la Argentina ni por otras ciudades de la Argentina. Y entonces, lo que quiero plantear con la metáfora es que hay ciertas
déficits de representatividad en los tribunales internacionales. Hay algunos, como la Corte Internacional de Justicia, el Tribunal del Mar, la Corte Penal Internacional, que tienen procesos de candidaturas abiertos. Si uno entra a la web, se entera cuándo hay que elegir nuevos jueces. Es cierto que las candidaturas las tienen que presentar los estados. La Corte Penal incluso tiene un comité de candidaturas, que yo también tuve el placer de integrar, pero los procesos son bastante opacos. ¿Por qué? Porque aun cuando haya normas claras, por ejemplo, en un caso de la Argentina, para poder presentar candidatos, tienen que ser candidatos que sean elegidos por el modo en que se eligen los candidatos para la Corte Internacional de Justicia. Y esto así es en muchos países. Sentada 6 años en el comité de candidaturas, uno le pregunta a la gente, ¿y usted cómo fue nominada? No, me llamaron de la oficina del presidente, y ya. Entonces digo, los procesos son opacos, no hay abiertos espacios para todas y para todos, y tiene que haber, es como un movimiento constante a tratar de abrir el paño para que más gente pueda candidatear, ¿no? En el caso de los procedimientos especiales, por ejemplo, hay una página web, se puede presentar la gente, se logró que haya un área en la cual un comité integrado por 5 embajadores que son uno de cada una de las 5 regiones del mundo, entrevista a los candidatos y tiene cosas para decir, y en general se ha mejorado mucho el acceso al área de Naciones Unidas. ¿Cómo contarles que en materia de género los números no son solventes? Siempre estamos mejor que antes, digo, vamos en un increyendo, pero incluso hay una organización que es G-Equal, que es el movimiento que busca cambiar la foto de la justicia internacional, ¿no? El G-Equal realizó varios estudios, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad trabajó en varios de esos estudios, y entonces, así como para que tengamos algunos datos duros y veamos que el déficit de género es importante, les cuento. Hasta hoy, la Corte Internacional de Justicia, que son 15 miembros, solo ha tenido 5 juezas. Una, que ya pasó y que estuvo solita, y que llegó incluso a presidir el tribunal, que fue Dame Rosalind Higgins, y hoy hay 4. La última fue elegida a fines del año pasado. La Comisión de Derecho Internacional, que tiene 27 miembros, solo tiene 4 mujeres. La Corte Penal Internacional en su estatuto tiene establecido que sobre los 18 jueces del tribunal, por lo menos 7 tienen que ser mujeres. Todavía no hemos llegado a que se ponga en aplicación el por lo menos. Es decir, siempre son 7, no sé si algún día podremos pasar a tener 10, por ejemplo, porque ahí dice que es un mínimo de 7, pero nunca pasamos a las 7. El Tribunal del Mar, que son 21 jueces, tiene solo 4 mujeres hoy, porque no tuvo 4 mujeres siempre. El Tribunal de Yugoslavia en su totalidad tuvo 42 jueces, de los cuales solo 9 fueron mujeres. El de Ruanda tuvo 35, de los cuales 7 han sido mujeres. Los procedimientos especiales de Naciones Unidas, que yo les contaba recién, que tienen la Comisión de Embajadores, tienen un 48.1% de mujeres, pero en ese 48.1 los principales proveedores son el Comité de Derechos del Niño y el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que son casi mayoritariamente femeninos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ahora tiene 3 juezas sobre los 7 que son los jueces habituales, pero en su conformación anterior solo tenía una, que era la presidenta, pero era una. En la totalidad de los arbitrajes CIADI del mundo, solo el 13% son mujeres. Otros déficits los representa también la región. En tribunales arbitrales donde no hay una obligación de una equitativa distribución geográfica, el 46% de los árbitros vienen de Europa Occidental, el 20% de América del Norte, y América del Sur y el sudeste asiático empatan con un 11%. Algo parecido dicen los números de la abogacía de estos tribunales. Yo creo que, y con esto cierro en mi conclusión, que la globalización explica de algún modo que se hayan previsto instancias judiciales o cuasijudiciales de arreglo de controversias económicas. La globalización explica también el tema de que haya una mayor apertura de los tribunales hacia las cuestiones de derechos humanos.
Y yo creo que por eso hacia finales del siglo XX y cuando empezamos este siglo XXI nos encontramos con un derecho internacional mucho más acabado en cuanto a las instancias judiciales. Se va incrementando el número de instancias de tribunales y se va sofisticando un poco más su forma de trabajar. Frente a la existencia de tantas jurisdicciones y de tantas cuasi jurisdicciones, obviamente hay riesgos y hay ventajas. El primer riesgo es que el derecho internacional sufra una fragmentación, o sea que una misma situación sea leída de modo distinto por dos tribunales. Este fue el warning, la advertencia que sacó a fines del siglo XX, y el CIADI era uno de esos ámbitos, pero claramente esto va siendo superado. Nunca se entró en un offside total, como dirían los del fútbol, pero esto se ha superado bien porque, bueno, básicamente nadie decide en el vacío y uno lee lo que otros decidieron sobre situaciones análogas en otros tribunales. La fragmentación ayuda a pensar un poco en que hay que considerar que todos estos tribunales integran un orden jurídico, que todos tienen cierta relación y que nada es un cuerpo estanco. Creo que el derecho no es matemático, y por eso necesitamos abogados y abogadas que trabajen en derecho y no robots. Digo, si uno pudiera decir dado A, B, y si no es B, es S, y entonces esto fuera siempre así, con un buen algoritmo suprimimos a todos los tribunales. Afortunadamente todavía hay espacio para alegar, afortunadamente todavía los tribunales tienen que decidir en el contexto del caso concreto. Entonces, el sistema internacional produce decisiones y esas decisiones vuelven al ámbito interno, que es donde se tienen que ejecutar, y ahí la implementación es un diálogo, ¿no? Debe haber diálogo entre el sistema internacional y el sistema interno. Yo creo que no estamos todavía en el momento de decir que tiene que haber un único sistema judicial, una administración de justicia, un poder judicial que comprenda todas las instancias que están trabajando judicialmente en este momento en el sistema internacional, porque, bueno, ciertas cosas permiten ver que no estamos en el momento. Digo, estamos asistiendo a un escenario de guerra tan explícita como no se había dado desde la Segunda Guerra Mundial, y más acá o más allá de la valoración que nos puedan merecer Zelensky y Putin, pero lo cierto es que el artículo 2, párrafo 4 de la Carta fue violado claramente, y entonces, digo, esto también permite decir que el momento todavía no está dado como para poner todos los huevos en una sola canasta y pensar que esa canasta va a solucionar nuestros problemas. Lo que sí me parece que es claro es que el tema del rule of law, del Estado de Derecho, se impone también en la cuestión internacional, y entonces es mucho más difícil ahora decir que las controversias se solucionan solo diplomáticamente. Hay veces en las que inevitablemente la negociación diplomática va a ser el mejor camino, y bienvenido que lo sea, pero en otros estamos un poco ahí más parecidos a cómo son los ámbitos internos. De aquí en más habrá muchos temas para agregar a la agenda, como el código de conducta de los jueces, la responsabilidad de los jueces, la famosa accountability, cuán responsable soy yo por un buen o un mal fallo que pueda dar en el ámbito internacional. En el ámbito interno los jueces son responsables por lo que dicen y hacen, pero bueno, estas serán cuestiones para hablar cuando transitemos de los tribunales sueltos a la administración de justicia. Yo les agradezco la paciencia. Muchas gracias.